Muchas gracias, Pablo. Por favor, gracias a vos. Reunión más de la economía por Morena, por Pablo, por nuestro pastor Arregui, por José. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien. Pablo, una semana muy particular. Los datos que tenemos al día de hoy me están diciendo que el contado con liquidación ya está en 69, 68.80, el último que miré antes de venir aquí. Hoy le estaban cayendo los bonos, estaba subiendo el riesgo país nuevamente. Bueno, obviamente que pasar de 2.000 a 2.100, 2.200, 2.300, 2.150, pero bueno, una indicación de lo que está pasando. El dólar mayorista les estaba subiendo poco, pero estaba subiendo, obviamente considerando que han retirado la demanda del mercado. Y hay como una sensación de que, bueno, estamos llegando a que esto es muy difícil poder continuar, que obviamente puede llegar a octubre, puede llegar a diciembre, y pueden, sí, pero la situación económica en términos de derrape de la economía es mortal. La venta se ha caído, pero de una manera estrepitosa. Impresionante. Y va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil incluso que esto no se expanda sobre el nuevo espacio del gobierno, porque es natural que esto empiece a acontecer. Entonces, me da la sensación que hay como una transición sin que sea un gobierno de transición, porque no se están tomando las decisiones para equilibrar las variables macroeconómicas, que para eso planteábamos un gobierno de transición, para equilibrar las variables macroeconómicas y que el próximo gobierno encuentre, de la misma manera que Kirchner encontró con Duhalde, un camino razonablemente transitable. Después obviamente se hizo todo lo que había que hacer, pero había un sendero por el cual vos podías ir, no que entrabas a la selva a machetazo y tenías que vos inventarte tu camino. Muy bien. Pero hay como una sensación de transición sin estar equilibrando la macroeconomía. Y al contrario, hasta uno diría profundizando los desequilibrios, sobre todo en términos fiscales y también en términos de sector externo. Entonces, ¿cómo puede ser el desenlace de esta situación en el corto plazo, digamos, las próximas semanas? ¿Qué estamos avisorando? Mira, primero un par de cuestiones que me parece interesante ponerlas sobre la mesa, ¿no? Vos bien describiste el desequilibrio que hay en el mercado financiero y cambiario, porque no hay un equilibrio. Ahí es muy interesante decir lo siguiente: las medidas heterodoxas, estas son pequeñas medidas heterodoxas, son muy insuficientes, ya lo hemos dicho, y por eso vos ves que se te escapa por todos lados, contado con liqui, el otro puré que lo llaman, en fin, hay toda una serie de cuestiones que gente con un poco más de experiencia hubiera tratado de ponerle un cerco. Para ponértelo en números, Sí. Con la diferencia que tenemos hoy entre el contado con liquidación, Sí, y el precio vendedor del Nación, que es 57, sí, o sea, hay 12 pesos de diferencia. sí. Si vos jugás los $10.000 que tenés que jugar en pesos, y los tenés, comprás los dólares, los llevás a la bolsa, comprás los bonos, y finalmente te quedás con los dólares en Nueva York, te estás haciendo, y después vuelven y se hacen, te estás haciendo 120.000 pesos con $10.000 en un rato. Sí, Un rato es un día. son seguros, ¿no? Pero las transacciones dependen de qué hora abre o cierre otro mercado. 120.000 pesos son 4 veces el salario mínimo o la canasta para no caer en la pobreza. O sea que es un salario razonable. No es salario muy interesante, pero hay que tener los $10.000. Hay que ¿no? tener los $10.000. Ahora, vos fíjate lo siguiente, hay algunos
que dice, bueno, está solucionado el tema cambiario porque no aumenta el dólar mayorista. Está ahí, así que la verdad fue un gran éxito. Hay que decir claramente que en realidad estas medidas no apuntan a la causa, no apuntan al origen de los problemas, apuntan a los efectos de los problemas. Puede ayudar en determinado momento, está complementado con algunas medidas. Entonces, los problemas siguen agravados, porque no solo tenés problemas en la economía real, sino que tenés problemas ahora con la intermediación por todos lados. Además, hace 20 años atrás, cuando ocurrían este tipo de cosas, era un secreto. Se guardaba bajo 7 llaves, los que lo hacían bajo perfil. Hoy, vos escuchás una radio y todo el mundo te explica cómo es el puré, el rublo. Está publicado por todos lados. Sí, ya esto es absolutamente público. Con lo cual se le hace mucho mal a la economía. Entonces, de nuevo acá depende de la voluntad política. ¿Cuándo se termina esto? Hay que terminarlo rápido porque no solo ahora estamos deteriorando la situación financiera y cambiaria, sino que la economía real sigue peor que antes. Entonces, no es, digamos, gratis decir esperemos hasta diciembre sin tomar medidas, porque ahora va a venir el tema de la emergencia alimentaria. Creo que es imparable. No es un tema de piquetero, porque los primeros que hablaron de emergencia alimentaria fue en la conferencia episcopal, Sí, que se reunió y le dijo, mire, decae la emergencia alimentaria. Entonces, no va a poder pararlo el gobierno esto. ¿Cuánto es eso en términos de déficit fiscal? Estamos deteriorándolo. Hace falta entonces, yo comparto con vos, hay que equilibrar las variables macroeconómicas lo antes posible, pero hay que hacerlo en medio de una reactivación. Ahora, ¿sabes cuál es el temor que puede aparecer acá? El siguiente. El pacto social o el acuerdo social, hay que llamarlo, viste que Aníbal Fernández está diciendo, bueno, vamos a llamar un acuerdo social, que por lo menos está empezando a hablar ahora de eso. Pero hay que llamarlo cuando esté listo el plan. Hay que poner el plan sobre la mesa y hacerle algunos ajustes y decir, bueno, ahora vengan y firmen la solidaridad con el plan. No se trata de discutir el plan en medio de la convocatoria a los empresarios, a los trabajadores. ¿Por qué? Pues si no es una crisis sin fin. ¿Cuándo se termina eso? Y esto como un barco que se hunde, no vamos a poner a discutir lo que ordena el capitán, porque si no... Eso que está diciendo Pablo es de una envergadura sustantiva, porque el peronismo siempre gobierna en la mancomunión del capital y trabajo. Sí, claro. Eso se llama el pacto social. Ahora, cuando vos vas a la mesa tenés que tener algunas variables. Entonces vos vas a decir, bueno, muy bien. De acuerdo a dónde vos estipules el tipo de cambio, va a ser el salario en dólares. Los muchachos dicen, bueno, a ver, el salario, ¿dónde lo ponemos? En dólares, para mirarlo con Brasil, con México, la industria automotriz. A ver, ¿dónde va a estar? Bueno, decime el tipo de cambio. Bueno, no. El tipo de cambio no es un hecho voluntario. Claro. El tipo de cambio es el resultante de tu equilibrio fiscal o desequilibrio manejable y del equilibrio o desequilibrio externo y de acuerdo a las condiciones que... Muy bien. Es el resultante. Por eso esa tontería de decir $45 ya era bueno, 60 es recontra bueno y ahora resulta que lo tenés a 69 si vos querés poner los dólares en Estados Unidos. Entonces es ridículo, porque está claro que si alguien está dispuesto a ponerlo en 69, que 60, y si es un empresario que necesita hacer eso para garantizar la importación de sus insumos para su producción y está dispuesto a ponerlo a 69, está obvio que está haciendo los precios a 69, pero si te hace los precios a 69, ya no es el tipo de cambio de equilibrio. Claro, muy bien.
Si todos los Pegó un precios... salto. Cuando vos decís, claro, no, hagamos los precios a 60, hagamos los precios a 69. No, para hacer los precios a 69, todos los precios a 69, Volvé. es una estupidez. Entonces, no es el tipo de cambio competitivo. El asunto es conocer la economía real. Pero por eso, Guillermo, Pablo. por eso es muy difícil que vos puedas empezar, Alberto. Es muy difícil que puedas empezar encontrando el capital y el trabajo si no definimos los equilibrios macroeconómicos. Porque vos tenés que ir a la mesa, vos juntás al compañero Daer, que es el que más predisposición va a tener para esto. Presidente de la OEA, el presidente de ABA, el presidente de la APRA, el presidente... Perfecto, los sectores del campo, Federación Agraria, CRA, Coninagro, dejémosla Los rural. comerciales, los mineros. Va a ir CAME, va a ir la Cámara Argentina de Asamblea Comercio. Estudiantil va a llevar. Muy bien, vamos todos. Pero vos tenés que poner las variables macro ahí. Claro. Y no es cierto que si definimos un tipo de cambio, el conjunto de los precios se van a ordenar, porque se han desordenado todos los precios, incluso los precios relativos. Por eso cuando ahora se sorprenden con el precio de los lácteos, viste que la queja en los barrios es el precio de los lácteos. Vos vas a comprar un pote de descremado, queso descremado, el común, vas con 200 pesos y te dan algo devuelto. Sí. Pero ¿cómo funciona esto? Claro, o sea, no te alcanza ya 100. Vos comprás el que... das 200 y te dan un vuelto. Un poquito más, un poquito menos, pero ya con 100 no te... Pero ¿cómo puede ser? Claro, la decisión que tomó el controlante de Mastelone es modificar los precios relativos de la leche, pero hasta con el combustible, con el acero, al alza, bueno, mientras el mercado le tira, y si no exporto. Claro, se desordenaron los precios relativos. Ahora, en el caso del combustible, el litro del combustible, ¿te va a quedar $1? ¿Te va a quedar $1.20 o te va a quedar 0.60 como estuvo en nuestro gobierno? Eso te cambia todo. Todo. Al estar todos los precios desordenados entre sí, es que vos primero tenés que ir a buscar el equilibrio. Ahora hablaban no de que está alcanza con que retrasado ordenes 20%. un precio. No, claro. Perdón. Ahora hablan de que el combustible está retrasado 20%, por ejemplo. Bueno, Pero claro, es lo mismo. ¿Retrasado con respecto a qué? Claro, ¿con respecto a qué? No, claro. Con respecto al que tenía, dada la devaluación. Ahora, si todos los precios van a acompañar la devaluación, ¿para qué hiciste la devaluación? No para perjudicar al salario. Bueno. Yo me acuerdo de una declaración de un secretario de nuestro gobierno que dijo: la devaluación que hicimos en el 14 fue exitosa porque resulta que el famoso fue bajo. Y entonces uno dice, ¿y entonces para qué devaluaste? Si precisamente devaluás, el éxito de la devaluación no es que los precios no acompañen. Algunos acompañarán y otros, al contrario, van a quedar retrasados. Vos modificás los precios relativos, si no, estamos... Cuando dicen, no, en Brasil se puede devaluar porque la economía no acompaña al unísono los precios de la devaluación. Pero algunos sí, si no, ¿para qué devaluar? Es absolutamente ridículo. ¿Cuáles acompañan en Brasil? Va a haber gente que importa y exporta también, ¿no? Por eso, algunos sí, sobre todo lo que ellos necesitan mejorar en exportación, que son sus minerales, y es el mineral de hierro, el carbón, el café. Eso te lleva. No, lo que pasa, bueno, está bien, hay otros precios que no, pero cuando vos devaluás hay precios, si todos los precios acompañan, entonces lo único que hiciste fue subir los escalones de la inflación. Claro, los escalones de la devaluación. Es ridículo. Entonces no vas a pretender después que el salario no entre en una conflictividad para recuperar lo suyo. Si ese es el esquema, no hagas nada. Vos tenés que buscar el tipo de cambio competitivo para que algunos precios acompañen y otros no. Modificar los precios relativos, pero ese es el modelo. Entonces tenés que decir, ¿voy a poner retenciones? No, no voy a ponerlas. ¿Voy a poner o no la voy a poner? ¿En qué nivel? ¿Voy a administrar el comercio o no lo voy a administrar? ¿En qué nivel? En función de estos equilibrios es que yo tengo el precio de salida, que va a ser el dólar, no es el precio de entrada. Bueno, entonces estamos en un problema sistémico, que es lo que hablamos siempre, porque tengo que manejar muchas variables. No puedo con una y desacomodo otra. Por eso lo que dice Pablo, que vos es el resultante del plan.
plan, modelo, es el resultante. Vos tenés que pergeñarlo, trabajarlo, y sobre las conclusiones de eso empezás a decir, bueno, esto es así, este va a ser mi tipo de cambio, este va a ser mi nivel salarial. Estas van a ser las tasas de interés. Estas van a ser las tasas de interés. Para resolver las tasas de interés tenés que resolver las LELIC. ¿O vos te pensás que mágicamente porque cambiás el gobierno pasás de pagar el 86 que está pagando ahora el Banco Central a pagar el 30 con una inflación del 28? Es ridículo. Claro. ¿Por qué se produciría? Bueno, por eso cuando nosotros decíamos, mire, vamos a un gobierno de transición, era precisamente para limpiar eso, para construir estos equilibrios que permitan, porque vos en plena campaña electoral no le podés decir al campo te voy a poner retención. Ahora, si no lo decís, el problema lo tenés afuera, porque lo que ya dijimos de que se van cumpliendo los plazos e inexorablemente te van a ir decretando los defaults, se va a dar. Y no es que cuando te decretan el default, no pasa nada, es una, ¿viste? No. Esto es una... Claro. Muchacho, las deudas están para pagarse, no se quieren pagar por una circunstancia, bueno, todo lo que quieran. Pero no es que el mundo funciona con activo y con pasivo, claro. Porque si el mundo funcionara nada más que con activo, sería muy fácil. El sistema funciona con activo y con pasivo. Y el pasivo funciona en tanto y en cuanto... Mira si vos a tu cliente no le darías crédito. Si no vendo nada. Muy bien, ¿y qué es el crédito que le diste a tu cliente para tu cliente? Una deuda. Sí. Mirá qué divertido, que venga y te diga, ahora no te pago. El balance funciona con activo y con pasivo. Y el pasivo es crédito, que a veces es tan importante como el activo. Muchos negocios comienzan con eso. Con el pasivo. Tal vez hay algunos muchachos en la Argentina que piensan que afuera no son serios o que no se puede ser serio en los negocios a nivel país. Y ayer tuvimos una muestra porque JP Morgan nos sacó de un índice claro, por el tema del control de cambio y son muestras. Pero empiezan, son las señales que te mandan. Vos podés decir, bueno, yo en la convocatoria de acreedores perjudico a los bancos y arreglo con los proveedores. Pasa, sí, bueno, pero para eso tenés que haber hecho la caja y tenés que hablar con los proveedores y decir, mire, síganme vendiendo porque acá el pato de la boda es el sistema impositivo y el sistema financiero. Suponete, ¿está bien? Bueno, listo. Pero el tema es que en el mundo, si vos vas a hacer eso, tenés que financiar de contado la importación de la mercadería. Porque lo primero que se te cae es el crédito comercial. Entonces, en el mundo esto está relacionado. Los contratos donde vos podés traer maquinaria y te dicen, bueno, hay una cláusula, si su país entra en default, este préstamo tiene que ser cancelado. Pero es obvio, son cláusulas de forma que se ponen, porque los países en el mundo no entran en default, pero todo el tema comercial está atado a esto. Y si no, tenés que tener tu canuto afuera y desde ahí operar. Pero eso también tiene una dificultad, porque tu canuto afuera no querés que tienda a cero. Claro, entonces sacás dólares a 69. Y sacás dólares a 69, entonces vendés acá a 69. Pero, y entonces ganaste, perdí. Bueno, ahí lo que empezás a hacer es decir, mire, vamos a parar la pelota. Sí. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Mira, Pablo, la crisis de Alfonsín que le costó el gobierno se expresó en hiperinflación. La crisis que le costó el gobierno a De la Rúa se expresó en una violenta recesión que tuvo su correlato social, porque tuvo una desocupación de 25 puntos, una pobreza... Entonces llegó un momento en que la sociedad... Y esas fueron crisis muy profundas. Yo lo vengo sosteniendo, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Quedó indeterminado el precio del dólar, porque hoy ya tenés dólar a 69, tenés dólar a 64, tenés dólar a 57... Y claro, podés lo tener... que estábamos diciendo. Bien, está indeterminado el precio del dólar, pero también quedaron indeterminados los precios relativos. Ya no hay esa historia, bueno, con 1 kilo de pan me compro 1,5 litros de leche. Ya no se sabe cómo es. Muy bien. Como la economía es una matriz, y en la matriz los vectores son los precios, esa matriz que interactúa,
de los precios relativos, tenemos un tema central, que es cuando no hay precios relativos y no hay precio de dólar, peligra el abastecimiento. Que para un pueblo urbano como el argentino, donde más del 95% de la población vive en ciudades, esto es de una gravedad inusitada. Por eso, insisto, una crisis que le costó el gobierno a Alfonsín, la hiper fue el desencadenante. El origen del tema fiscal. La que le costó al gobierno a De la Rúa era una crisis, claro, del sector externo. No teníamos los dólares necesarios para que la economía funcionara a ese ritmo y hubo que recesionarla. La propia economía se fue recesionando hasta que llegó un momento en que explotó por lo social. Bueno, ahora están las dos juntas. El elemento que ante lo que no sabes qué haces te quedas quieto es no vender, ni comprar ni vender, que es a donde vamos yendo. ¿Quién es el primero? Y el sector energético. En 15 días empezaron los conflictos de los petroleros, que los maestros, que los petroleros, que, lo que quieran, en Chubut. Y ahora ya esta semana, claro, esta semana empezó porque empiezan las suspensiones. A este nivel de precios relativos, al petrolero le conviene dejar abajo. Si total lo que no vende ahora lo vende dentro de cuando se ordene. Otro dato es Arcor, que tiene todo cerrado con toda la gente de vacaciones, porque Arcor no es solo golosina, ¿no? Hace un montón de otros experimentos. No. Muy bien. Esto, en la medida en que empiece a transitarse, vamos a un lío grande, porque dicen, bueno, descongelamos los mayoristas, pero no saben si van al precio que ellos piensan de mercado o no. Les llevaron el dólar a 49, llegando a 50. O sea, descongelaron porque estaba en 46, lo llevaron a 50. Bueno. Pero le están pidiendo, ¿le piden 57 o 69? ¿Cuál le están pidiendo? ¿Cuál es el dólar de los petroleros? ¿El contado con liquidación? El contado con liquidación. Y no hay alternativa, porque la plata, ellos la trajeron. El dólar para la economía es 69. Es así, para toda la economía. Por eso esto tiene dos efectos muy nocivos si no lo paran de alguna manera. Tiene que haber una expertise ahí, bueno, que no se ve que exista. Porque, ¿qué sucede? Es inflacionario y es recesivo al mismo tiempo. Todavía más recesión de la que estamos hablando. Mucha más recesión. ¿Cómo está el abastecimiento de alimentos? ¿Cómo ves? Yo me acuerdo cuando era chico, antes venían a los barrios las kermeses, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y que existía, que uno iba con el carrito, que salía el fantasma, que era el túnel del terror, algo así. Ahora la gente va al supermercado y sale a los gritos, no necesita, ese es gratis hoy. Es increíble los precios en los mercados, la baja de consumo, y bueno, y la necesidad que hay es atroz. Estamos así, la gente, vos te pones al lado de uno y empiezas, ¿Y cómo lo ves en tu iglesia con la gente que se acerca? Igual, o sea, es mucha gente pidiendo. Sí. Y aparte la cantidad, por ahí Capital Federal es diferente, ¿no? Es una ciudad muy diferente al Gran Buenos Aires, y lo que es la cantidad de vendedores ambulantes que ya está habiendo en todo el Gran Buenos Aires es tremendo. Porque hay gente sin trabajo, buscando alguna alternativa de poder parar la olla, entonces salen de cualquier manera. Mujeres, chicos jóvenes, o sea, vos ves chicas, chicos, o sea, que los ves preparados, o sea, que por ahí no son los chicos acostumbrados que uno dice, bueno, son pibes que andan siempre de vendedor ambulante, no, ves otra clase de vendedores hoy, o sea, una necesidad fuerte, muy fuerte. San Vicente, Loma de Zamora, que son los lugares donde yo principalmente me muevo, es muy fuerte la necesidad. Nosotros en la parroquia también ha subido el nivel de gente que viene a pedir la bolsa de Cáritas, y eso que está en Ramón Mejía, en un barrio que es todavía de clase media, claro. todo. No Imagínate lo que es allá, lo que es San Vicente, Alejandro Cordón, Celar, donde ya la necesidad es mucho más fuerte. ¿Las ventas en tu empresa? No, nosotros estamos bastante mal,
Nos hemos mantenido a fuerza de mucho orden y mucha austeridad y bueno, de retrasar todo, no retirar, pero hemos tenido una baja en las ventas por caída de clientes. La semana pasada cerró otro cliente, un reciclador de cables. Ya. Lo que nosotros queremos remarcar, sobre todo, es que esas empresas que cierran, se rematan las máquinas. No es que va a venir Alberto y el 11 de diciembre la abrimos y empezamos. Eso va a llevar un tiempo largo. Por eso yo tengo un miedo por lo político, porque la gente está generando mucha expectativa. La elección posiblemente esté por encima del 50%. Y uno escucha a algunos muchachos que supuestamente van a estar a cargo de la economía. Y a mí me da miedo, porque hasta incluso yo tendrías que estar más preocupado por lo que vas a agarrar. A no ser que tengan algún plan maestro, secreto, no sé, pero además las soluciones que ponen sobre la mesa van en contra de esto que decimos, ¿no? Porque no es un plan sistémico, sino una solución por acá, otra por allá, bueno, que por ahí no son soluciones, pero eso a mí me da... Ayer leí una nota en ámbito financiero que desde que está Macri cerraron 23.051 pymes industriales, con 147.000 puestos de trabajo en blanco, más todo lo asociado. Y hay que calcularle el doble de comercios. Es una barbaridad. Y casi sacan mucho, 8 millones de votos, sacaron un montón. Y casi es 1-1 cuando te viene la tasa, cuando la que perdés de ocupado, casi que perdés en la informalidad también. Es O sea impresionante. que cuando vos decís 120 y pico de mil de puestos de trabajo perdidos blancos, tenés que agregarle casi lo mismo en negros que se perdieron, que son lo que están reflejando las cifras. Es una situación inédita, no sé, ¿no? O sea, Dos indicadores a partir de lo que nosotros conversamos en nuestros programas y que uno de los encuestadores relevantes del mercado, los que aparecen habitualmente, me pidió una reunión, me vino a ver, y entonces me dijo, mire, miro su programa, lo seguimos, ustedes están insistiendo con Chaliú con el tema del desabastecimiento, hice una encuesta nacional, le digo, la encuesta nacional me está dando muy parecido al resultado de las PASO, más o menos la misma fotografía, puede haber un corrimiento obviamente por la caída del gobierno, hay un deterioro, pero la que terminé, que era la semana pasada, me está dando más o menos la misma fotografía. O sea que Alberto está ganando en primera, ellos... Dice, pero con esa onda me di algo que usted insiste sistemáticamente, que es el tema de la alacena de la familia argentina. Es, ¿para cuánto dura la alacena argentina sin aprovisionamiento externo? Vos tenés tu alacena, tenés tu lata de tomate, tu lata de choclo, tenés tu jabón, tenés el caldito, tenés el aceite, tenías. ¿Cómo era la familia argentina cuando nosotros vivíamos con nuestros padres? Tenías la alacena en uso, que era la que estaba en la cocina, más a mano, y tenías una alacena o en la propia cocina, en un lugar que no estaba a mano, por ahí arriba de la puerta de la cocina, que tenías que agarrar una escalera para ir a la alacena, o la tenías en un altillo si tenías altillo, o la tenías en un cuarto, que era el cuarto de los trapos si tu casa era más grande, que era la alacena plus, la alacena de la alacena. Sí. Entonces, se hacían las compras por la alacena de la alacena en uso. Entonces voy y decía, bueno, a ver, lata de tomate, hay 4, tiene que haber 6, listo, comprá 2, comprá 3, ¿te acordás? Sí, claro. Era el famoso, porque era la reserva. Yo siempre cuento que en el 89 nosotros dimos de comer en la básica muchos días y se llenó el canasto de panaderos que pusimos para que nos donen comida en 1 hora. La gente agarró, pusimos un cartel que decía, en el barrio hay hambre. ¿Te acordás del famoso canasto grande de los panaderos? Se puso en la placita, llenó, se puso un muchacho de Juventud Peronista, un compañero jovencito, la puso y a la hora estaba llena. Cocinamos durante 60 días, comía la gente, hacía cola en la básica, fueron las compañeras, fuimos a pedir la olla de campaña, en fin, todas esas cosas. Ya en el 2001 costó. Bueno, entonces, como yo cuento esta anécdota, él midió cuánto dura en promedio la alacena de la familia
Argentina. Ah, interesantísimo. Muy bien, muy interesante, por eso me lo vino y me lo mostró. Yo no revisé la metodología, obviamente, estoy repitiendo únicamente el dato de lo que el encuestador me dice. Entre el que más tiene, que es ese que tiene una alacena infinita, tiene para toda la vida, y más sus nietos, y el que no tiene nada, que si no agarra una changuita o le das la moneda no tiene ni siquiera para el pan lactal y no tiene nada, el promedio de la alacena de la familia argentina está en 1 día y medio. O sea, que el promedio de la alacena argentina no aguanta 2 días de desabastecimiento. Al mediodía del segundo día Ya tenemos Chao. el día. ya tenés la gente deambulando. Este es un dato, insisto, es un dato que me dieron, no es un dato que yo lo hice, no es un dato que me di, no vi la metodología, pero es un dato. Tampoco alguien que me viene a ofrecer un dato, yo le voy a decir, bueno, muéstreme, no es que hice una auditoría sobre eso. Pero parece razonable al sentido común. Sí, no es razonable en términos económicos, porque en época de inflación, ¿qué hace la gente? Y comprás. Claro, te compras al principio de mes cuando cobras y tratás de mantener lo máximo posible. Porque sabés que en el curso van a seguir aumentando los precios. O sea que es extrema necesidad lo que está Claro, sí, claro. marcando esto. Es Claro. extrema necesidad. Porque si no, la gente, nadie es tonto. Cuando vos cobras, vas y te llenás la alacena. ¿Y qué vas comprando por día? Aquello que es perecedero. Recién llegarías al día y medio o el último día y medio. Entonces no sería el promedio. Claro. No, el promedio no. Si el promedio es el día 15 que te Claro. agarró con 1,5. Está bien lo que estás diciendo. Ah, Eso significa que ni siquiera llenás las alacenas, el viejo de llenar el changuito cuando cobrabas. claro. Y que te aguantaba, está bien lo que estás diciendo. 1 día y medio significa que el abasto de la Argentina no puede faltar. Claro que esto no es fundamentalmente energía, claro, si falta energía, pero la economía es una matriz, insisto. Necesitamos el trigo para hacer la harina, para hacer los fideos, para hacer el pan, para hacer todos los farináceos, y así en cada una de las cadenas que vos... Medicamentos. Medicamentos. Escuchame. El tema este de que ahora la gente va y te compra por pastilla, No, también está afectando. O sea que tenés que comprar cada 2 o 3 días el medicamento. Antes, cuando te vendía por cajita y tenías 20, 30, le podés tirar un tratamiento de 1 mes. Hoy no es así. ¿Por qué? Porque te piden por blister, o te piden por córteme el blister y piden por pastilla. O sea, ahí tenés otro problema grave. Qué notable, ¿eh? Bueno, lo importante es llegar al 10 de notable. diciembre, parece. Y en la farmacia, vos decís, como le dice, la alacena familiar, hay una farmacia familiar. Claro. Claro. No, yo te decía, lo importante parece es llegar al 10 de diciembre a costa del pueblo argentino. Yo, la verdad que no me entra en la cabeza. Yo venía porque- escuchando, Guillermo, la publicidad que hace muy grata el gobierno sobre que a las pymes le están dando la posibilidad de pagar sus deudas en 10 años. La corona te dan. Claro, o sea, o sea que es increíble, digo. ¿Con qué sentimiento lo dijo? No, son Le terribles. destruyeron el negocio y hoy te dicen, mira que lo que me debes lo puedes pagar en 10 años. A mí me da vergüenza porque es ingeniero. Hoy les dijo a los empresarios, quieren dar un bono de 5.000 pesos. No, claro, ¿Quién no lo va va a nadie. pagar? No va a pagar nadie. O sea, estás poniendo al empresario contra los obreros, incluso los obreros también saben, Sí. todos los que están en la misma empresa saben que no da la cosa, Nada. y que se está haciendo malabar entre el empresario y los mismos trabajadores para mantener la fuente de trabajo. Y este viene y se ponga en el hombro, pongan 5.000 pesos, yo firmo un decreto. El gobierno más antiempresario que uno haya visto. Supuestamente, hasta los amigos, porque favorecía a los amigos, los Brown perdieron 850 millones de pesos. Bueno, está bien que los balances, ya sabemos, pero yo no dudo que hayan perdido, ¿eh? Y eso que pusieron el secretario de Comercio. Y bueno, Acaba de renunciarse, era el secretario de Política Económica, era el segundo del ministerio, renunció, ayer le aceptaron la renuncia. Ah, ¿sí? Sí, claro. el que era secretario de Comercio. El que era secretario de Comercio se había trasladado a ser ya era el segundo
de Duhovne. Había quedado siendo el segundo de la CUNSA y ayer le aceptaron. Bueno, que vaya al supermercado ahora a ver si... Es que debe tener una presión familiar importante y se había puesto decididamente agresivo con algunos comentarios, pero bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el fracaso generalizado del equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Equipazo. ¿Cómo sería el peor? Bueno, ¿no? imagínate vos, Suerte pero que vino el mejor. se los dijimos, perdón, se le está por cambiar el clima, viene la primavera y entonces empiezan las plantas. Estos muchachos invirtieron la tabla. Claro. La tabla de posiciones. Y tienen un problema profesional, por eso ahora sale Sturzenegger haciendo esos comentarios académicos y explicando el fracaso de Macri. Te cuentan la película. No, tienen que tratar de despegarse, Claro. porque esto les, obviamente, los penetra en términos profesionales. Pero ¿Está bien? son ignorantes mucho. Pues la CUNSA, por ejemplo, cuando anunció el default, empezó, queremos que sea el único gobierno no peronista que termine en 91 años. Ni existía el peronismo, o a Irigoyen lo derrocó el peronismo. Y además, la CUNSA, querido... Estaba latente en el peronismo. en el 55 y en el 76, ¿a quién derrocaron? ¿A quién derrocaron? No, que es insólito, ¿no? Tienen una impunidad. Me acuerdo también el Toto Caputo, que los 70 años, que después 50, que no son serios y son, bueno, un profesor al cual yo quiero mucho y que me enseñó bastante, siempre me decía, mirando los de ahora decimos qué bueno eran los malos de antes, ¿no? Porque... Eso decía el general. No, lo que pasa que nosotros no es que somos buenos, que los que vinieron fueron peores. Y estos en realidad fueron muy malos. Ahora, lo que decías vos es relevante, no es pensar que esto es un tema de voluntad. Vos tenés que construir los equilibrios macroeconómicos. Entonces, como la respuesta que estoy viendo en términos del diseño económico es vamos a hacer un acuerdo económico, pacto social, como lo queramos llamar. Miren, muchachos, que hay que poner los números arriba de la mesa. No es que los números son la consecuencia de... El pacto estabiliza los equilibrios alcanzados. No es que sin equilibrios podés hacer un pacto. ¿Está bien? El pacto... Imagínate discutir en esa mesa los equilibrios macroeconómicos. no llegás nunca a ninguna... ¿A dónde vas a ir? bueno. Insisto, porque quizás no tienen la experiencia. El pacto consolida los equilibrios macroeconómicos alcanzados porque suaviza la puja distributiva. Y bueno, el problemita de la voluntad es que hay mucha cabeza moderna ahí, ¿no? Entonces, Ojo que ahí la puja distributiva no es nada más entre empresarios y trabajadores. Intra. Claro. Dentro de cada uno, pero también Intrasector. interviene el gobierno. Claro, intrasector. Porque la lógica, yo empresario, me siento en la mesa de concertación y digo, bueno, está bien, vamos a pactar precios, salarios. Decime la evolución de los impuestos. y lógico, y es lógico además, ¿no? Y claro, decime cómo vas a manejarte vos con los impuestos. Por eso tiene que ir el candidato con el plan económico, porque la lógica es que él presente presupuestos anuales. Porque no vamos a hacer un pacto por 180 días. Si hacemos un pacto por 180 días estamos programados. Vos podés hacer una emergencia por 180 días, pero el pacto tiene que trascender la emergencia. Porque si no se acumula todo a los 180 días y volvés a tener un problema gravísimo a los 180 días. Por eso es relevante, e insisto con lo del gobierno de transición, porque durante el gobierno de transición hay que trabajar los equilibrios macroeconómicos. Hay que poner las retenciones, hay que hacer la propuesta de pago para no entrar en default, hay que empezar a administrar el comercio exterior de vuelta para que te ayude al tipo de cambio competitivo y al superávit comercial que te equilibre el sector externo. El superávit comercial que necesitas y está entre 15 y 18 mil millones de dólares si querés equilibrar el sector externo. Eso es un plan. Eso querés equilibrar.
Las retenciones te tienen que estar dando entre 10 y 12 de recaudación plus para hacer la propuesta de pago. Aparte de desalinearte el precio de los alimentos, entonces te mejora el poder adquisitivo. Si te mejora el poder adquisitivo los ingresos populares porque gastás menos en comida, vas a poder comprar productos industriales, remedios locales. Porque ¿qué sentido tiene que ese consumo vaya a productos importados? Con lo cual tenés que administrar el comercio. Bueno, estos esquemas en el nivel de actividad economía real. Ahora vamos a lo financiero. Tenés que resolver el tema de las LELIQ, tenés que resolver el tema de la demanda de dinero, tenés que resolverlo. Están enamorados del caso Portugal, ¿no? De los plazos fijos. Claro, que son la contracara, son en realidad la contracara de las LELIQ. Claro, hay que resolver el tema de la tasa de interés, porque si no nada de esto puede funcionar. Nada de esto puede ser, bueno, o te va a funcionar de corto, pero después no vas a tener incentivo a la inversión, o tenés que hacer la inversión con plata propia. Te venden el caso Portugal como diciendo, bueno, salió sin el fondo. Bueno, primero, que nosotros le demos 57.000 millones de dólares al fondo. Segundo, que el ajuste en Portugal, o sea, cuando se bajó el déficit fiscal fue el gobierno anterior, que por eso perdió las elecciones con este que está ahora. Entonces, también hay que mirar y aprender, porque el costo político de tomar algunas decisiones que va a haber que tomar, ¿quién lo va a pagar? No lo va a pagar Macri, lo va a pagar el gobierno. Por eso el tema fiscal no se resuelve ajustando, que algunas cosas de mejorar el gasto vas a tener que hacer. Pero fundamentalmente el tema de la recaudación. Claro, eso te iba a decir. Pero el gasto también, algunas cosas tenés que hacer, pero eso obviamente que hay subsidio y cosas. Pero este subsidio a los petroleros es una cosa que no tiene. Pero para recaudar más que reactivar. Y tenés el tema de las retenciones también. Y la retención. Por eso te digo, acá hay 10, 12 mil millones de dólares que salen de las retenciones, que es la propuesta de pago que tenés que hacer sobre la mitad de la deuda, que es la que llamamos deuda exigible, que es la deuda en dólares en tenedores no residentes. ¿Está bien? O sea, un extranjero que tiene un título en dólares, porque hay títulos en dólares que están acá. Bueno, esa deuda exigible, que es la mitad de la deuda, con 10, 12 mil millones de dólares anuales tenés 20 años para pagarla, con una tasa de interés de 5 o 6%. Bueno, pero lo tenés que tener. Claro, hay que pagar. Si no lo tenés. Por el solo hecho de que vos le demostrás que la tenés, y si estás en medio de un programa global, coherente, los tipos no van a querer cobrar. Van a querer seguir estando cobrándote la tasa de interés. Claro. ¿Por qué van a retirar si el negocio de ellos prestar? Claro, te van a querer prestar, ¿no? Claro, o sea que en el camino te vas a encontrar, si se dan estas condiciones, con que entraste al revolving. Claro. Porque no es necesario. Que se te abren los mercados. Que no es necesario cancelar todo el tiempo el capital. Claro. El problema que tenés ahora, al haber hecho cesación de pago, que te están pidiendo el capital que pusieron en los bonos que lo devuelven. Entonces, no solo tenés problema con que no tenías ya la plata de los intereses, claro, sino que ya no tenés solo la plata de los intereses, sino que la que vence te la piden. Claro. Si te piden, si en todos los países la que vence te la piden, no hay manera. Claro. Porque hay países como Japón, como Italia, que están más que el 100% del PBI endeudados, 120, 110. Pero claro, cuando vence, ¿qué es lo que decís vos? Como ellos viven de prestarte, y bueno, entonces te renuevan la plata y viven del interés. Y en el caso argentino, que no pudiste pagar los intereses, ahora te están pidiendo el capital. Ya no pudiste pagar los intereses, y por eso vino el fondo. Así es. Fondo. Porque ustedes piensen que el fondo, en este caso, cuando Cavallo se dio cuenta que no iba a poder pagar, armó el megacanje. Dijo, te cambio los bonos de corto por los bonos de largo, y hizo un desastre. Y bueno, sí, eso es otra discusión. Ese esquema pasó también con el fondo, que lo dijimos en el 2018. Como no vas a poder honrar los compromisos, viene el fondo para ponerte un paraguas, y de ahí vos sacás la plata para honrar tus compromisos. Tampoco alcanzó porque Caputo se patinó 15 lucas, otros se fueron patinando 10 lucas, entonces las cuentas no estaban, la plata del fondo no era para dolarizar las carteras de inversión en pesos. Otro que da cátedra ese también. Y con algún economista importante de lo nuestro, ¿no? Pero vos fijate, claro, que lo que dijeron con Álvarez Agis, 45 ya era un buen dólar, imagínate 60 si lo es.
Bueno, y no sé, pero muchacho, el dólar es el resultante de, si no resolvemos el tema fiscal, Decilo, como Mesita, yo sin les caso, ingreso, de vuelta. Para que... y no resolvemos el tema externo, es al ñudo que pensemos que vamos a definir un tipo de cambio. Es absolutamente ridículo. Y obviamente todo eso va a permitir tener un precio de dólar cierto y recuperar la matriz de precios relativos. Y si no, es muy difícil que circulen los bienes en el mercado. Y recién cuando esto conseguiste vas al pacto. ¿Cuánto bien le hubiera hecho a nuestro país un gobierno de transición a mediados del año pasado? Claro. Claro, en abril de este año incluso. O en abril de este año. Claro, por eso sugeríamos, mire, si Labaña hubiese sido el candidato de transición, el presidente de transición, lo que hubiese permitido es que hubiésemos transitado los equilibrios macroeconómicos. Y seguramente llegábamos a elecciones y de otra manera. Claro. Llegábamos ya con los equilibrios, como llegamos en el 2003, El problema es que con los equilibrios macroeconómicos se conseguidos. ordenaba y se presentaba, Bueno, tal vez ganaba. pero por eso Pero la bueno, sugerencia, la patria está primero, ¿no? la sugerencia de los que decíamos, mire, los radicales piensan que Labaña es radical, los peronistas pensamos que es peronista, ordénala y después vamos yendo. La estrategia política fue otra. Hoy un compañero, amigo, consultor, Artemio López, me dice, no, Moreno, hace muy buenos diagnósticos económicos, pero políticos tengo. Artemio, amigo, nos queremos mutuamente desde hace mucho tiempo. Hay momentos que si no se domina razonablemente la disciplina es muy difícil hacer política. Claro que el diagnóstico de un gobierno de transición es disruptivo. Necesita ser disruptivo porque si no los equilibrios macroeconómicos que busque el presidente definitivo salido de la elección le empieza a vaciar la mochila llena de votos que tiene y hay que ver en cuánto tiempo le queda la mochila vacía. Otra cosa que me dijo ese consultor, la palabra esperanza hoy se objetiva en un nombre, que es Alberto Fernández. Y no hay duda. Es decir, la gente tiene esperanza, es Alberto Fernández. Ahora, tenés que salir a la cancha y jugar, que es lo que vos decías. Y si no, y si empezamos... Miren, muchachos, la construcción política que hicimos con Pablo y todo nuestro equipo tuvo que ver con el diagnóstico económico. Obviamente que si vos pensabas, como algún economista de Alberto dice, que la macro del 19 era mejor que la del 18, bueno, pero ese diagnóstico evidentemente estuvo equivocado. O Frenkel, que dijo el otro día que la herencia que va a recibir el próximo gobierno es mejor que la herencia que recibió Macri en el 15. No te puedo creer, Claro, que haya dicho claro. eso. Y lo presentaron como un experto en inflación. Y entonces con esto nos vamos yendo. Un experto inflacional, un experto en finanzas, se supone que vos le das la plata y te devuelve más plata, porque hizo plata con plata. Cosa difícil, pero en algunos agujeros se puede hacer. Para eso tenés un gerente, un experto en finanzas. Y en este caso, Frenkel es un experto en inflación, porque te dejó una hiperinflación. Nos vemos... ¿Te acordás la hiperinflación de Alfonsín? Claro. ¿Quién era? Esto es tan experto que, claro, recibió inflación y te devolvió hiper. Otro socialdemócrata cara dura, perdón. Nos vemos el próximo programa. Gracias por venir, Pastor. Bueno, hay que seguir alimentando a nuestro pueblo. Materialmente con comida y fundamentalmente espiritual, que eso es su métier principal y por eso se lo agradecemos a vos y en nombre tuyo a toda tu iglesia. Gracias por estar, gracias José, gracias Pablo, nos vemos en el próximo programa.